recuerdo a alguien que siempre estaba ahí. El primero en llegar cuando había un problema, el último en irse cuando todos ya se habían marchado. Alguien que decía sí casi sin pensarlo, no porque no tuviera límites, sino porque creía, de verdad, que ser buena persona significaba estar siempre disponible. Al principio, eso le hacía sentir valioso, necesario, incluso admirado. Pero con el tiempo, algo empezó a romperse por dentro. Una sensación extraña, como si dar tanto no lo estuviera haciendo más libre, sino más pequeño. Como si cada acto de amabilidad, lejos de traer paz, estuviera acumulando un cansancio silencioso que nadie veía. Tal vez te suene familiar. Tal vez tú también aprendiste que ser amable era callar, ceder, comprender siempre, que poner límites era egoísmo, que decir no era decepcionar. Los estoicos ya advertían de esto hace siglos, aunque casi nadie lo dice en voz alta hoy. La virtud no está en dar sin medida, sino en dar con conciencia, porque incluso lo bueno, cuando se desborda, puede volverse contra ti. Hay una cara de la amabilidad de la que casi nadie habla, una sombra que no aparece de golpe, sino poco a poco, disfrazada de buenas intenciones. Y cuando te das cuenta, ya estás cansado, frustrado, y preguntándote en silencio por qué los demás parecen avanzar, mientras tú te quedaste sosteniéndolo todo. Hoy quiero llevarte a mirar esa sombra sin miedo, no para que dejes de ser amable, sino para que dejes de traicionarte en nombre de la bondad. Porque el estoicismo no te pide que te endurezcas, te pide que seas justo, incluso contigo mismo. Tendrás expectativas poco realistas de las personas. La mayoría de las personas amables no se dan cuenta de cuándo cruza la línea. No ocurre el día en que ayudas por primera vez ni cuando haces un favor extra. Ocurre en silencio, cuando empiezas a esperar. No lo dices en voz alta, ni siquiera lo piensas con claridad, pero algo dentro de ti asume que si tú estás ahí para los demás estarán ahí para ti. Que si actúas con generosidad, recibirás generosidad. Que si cuidas, serás cuidado. Los estoicos advertían de este error con una claridad brutal, no porque desconfiaran del ser humano, sino porque entendían algo esencial. No puedes exigir que el mundo funcione según tus valores. Tú decides cómo actúas, pero no decides cómo responderán los demás. Y cuando confundes amabilidad con expectativa, te colocas en una posición frágil, porque tu bienestar empieza a depender de algo que no controlas. Entonces llega el golpe. No siempre es grande, a veces es una llamada que no devuelven, un favor que no recuerdan, un silencio donde esperabas apoyo. Y no duele solo la falta de reciprocidad, duele la sensación de haber sido ingenuo, de haber dado desde un lugar equivocado. La frustración aparece no porque ayudaste, sino porque esperabas algo a cambio, aunque fuera comprensión, reconocimiento o lealtad. Epicteto lo diría sin rodeos: si haces el bien esperando una recompensa externa, ya has perdido tu libertad, porque tu paz mental queda atada al comportamiento ajeno. Cada acto amable se convierte en una apuesta, cada relación en una deuda invisible, y esa tensión constante va erosionando tu calma, poco a poco, hasta que dar deja de sentirse ligero y empieza a sentirse pesado. La verdadera fortaleza no está en dejar de ayudar, sino en hacerlo desde un lugar limpio. Dar porque es coherente con quien eres, no porque esperas que el mundo te lo devuelva. Cuando das sin expectativa, recuperas el control. No te decepcionas, no te amargas, no te vuelves cínico. Sigues siendo amable, pero ya no vulnerable. El estoicismo no te pide que cierres el corazón, te pide que lo liberes, que entiendas que la verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en actuar de acuerdo con tu virtud, sin poner tu paz en manos de nadie más. La gente solo esperará que les des algo. Al principio parece un gesto aislado. Ayudas una vez, luego otra. Te haces cargo de algo que no te corresponde porque piensas que no cuesta nada.
Y quizá no cuesta nada la primera vez. El problema es lo que se va formando después, casi sin que lo notes. Las personas empiezan a contar contigo, no porque seas fuerte, sino porque siempre dices que sí. No porque lo necesiten de verdad, sino porque saben que estarás ahí. Poco a poco tu amabilidad deja de ser un regalo y se convierte en una expectativa ajena. Ya no te piden ayuda con gratitud, la asumen. Te llaman cuando hay un problema, pero desaparecen cuando todo va bien. Y mientras ellos permanecen cómodos en su zona de confort, tú cargas con responsabilidades que no son tuyas, convenciéndote de que así es como se supone que debe ser. Séneca lo advertía con crudeza. Quien siempre sostiene a los demás, impide que aprendan a sostenerse a sí mismos. Ayudar sin medida no eleva, debilita, porque al hacerlo todo por otros, les robas la oportunidad de crecer y te robas a ti mismo la energía que necesitas para vivir con equilibrio. Tu tiempo se diluye, tus prioridades se postergan, y tu vida empieza a girar alrededor de demandas externas. El desgaste no llega de golpe, llega como un cansancio constante, como una irritación que no sabes explicar, como la sensación de que das más de lo que recibes, no solo en cosas materiales, sino en atención, presencia y calma. Y lo más peligroso es que cuando te das cuenta, ya has entrenado a los demás a verte solo como alguien que da. Aquí es donde el estoicismo vuelve a poner el límite con claridad. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. La moderación no es frialdad, es sabiduría. Establecer límites no es rechazar a los demás, es respetarte a ti mismo. Cuando eliges cuándo ayudar y cuándo no, recuperas el control de tus actos y enseñas, sin palabras, que tu energía también tiene valor. Curiosamente, cuando empiezas a poner límites, algo cambia. Algunos se alejarán, otros aprenderán, y tú, por primera vez en mucho tiempo, sentirás que dar vuelve a ser un acto consciente, no una obligación silenciosa. Porque la amabilidad verdadera no se agota, se desgasta solo cuando olvidas ponerte a ti en la ecuación. Tus prioridades serán pisoteadas. Hay un momento en el que casi no lo notas. No ocurre con un gran sacrificio, sino con pequeñas renuncias diarias. Pospones lo que querías hacer porque alguien te necesita. Dejas para después tus planes porque no es tan importante. Te convences de que ya habrá tiempo para ti. Mientras el tiempo pasa y tu vida empieza a sentirse ajena, como si la estuviera viviendo alguien más. Cuando siempre colocas a los demás primero, algo dentro de ti se va apagando. Tus propias necesidades comienzan a parecerte incómodas, incluso egoístas. Y sin darte cuenta, entrenas a tu mente para ignorar tu voz interior. Esa voz que te advierte cuando estás cansado, cuando algo no te hace bien, cuando estás traicionando lo que realmente importa para ti. Los estoicos eran implacables con esta idea. No consideraban virtuoso vivir desconectado de uno mismo. Al contrario, sabían que quien huye constantemente hacia las demandas ajenas muchas veces lo hace para no enfrentarse a su propio vacío. Es más fácil resolver problemas de otros que sentarse en silencio con las propias emociones. Más cómodo servir que preguntarse si la vida que llevas es la que deseas. Pero el precio es alto. Pierdes autenticidad. Te vuelves reactivo en lugar de consciente. Tus días se llenan de urgencias ajenas y tus metas quedan relegadas a un rincón que casi no miras. Y cuando por fin te detienes, aparece una sensación amarga, la de haber estado siempre disponible para todos, menos para ti. Decir no en ese punto no es dureza, es autocuidado, es un acto de respeto hacia tu identidad. Marco Aurelio lo entendía bien. Si no proteges tu tiempo y tu energía, nadie más lo hará por ti. Atender tus prioridades no te vuelve egoísta, te vuelve íntegro.
porque solo cuando estás alineado contigo mismo puedes ofrecer algo genuino a los demás. Cuando empiezas a escucharte de nuevo, algo se ordena. Tus decisiones dejan de ser impulsivas. Tus actos de ayuda se vuelven más conscientes. Y descubres que poner límites no te aleja de los demás, te devuelve a ti. Porque una vida vivida solo para satisfacer expectativas externas no es una vida virtuosa, es una vida abandonada. Serás visto como débil y tratado como tal. Al principio, nadie lo dice en voz alta, no te lo confiesan ni siquiera a ti, pero ocurre. Cuando nunca pones límites, cuando siempre cedes, cuando cargas con lo que no te corresponde, algunas personas empiezan a leerte de una manera distinta. No como alguien noble, sino como alguien disponible. No como fuerte, sino como fácil de presionar. No es que la amabilidad sea debilidad. Es la ausencia de firmeza lo que distorsiona la percepción. Cuando aceptas todo, cuando toleras faltas de respeto pequeñas para evitar conflictos, envías un mensaje silencioso. Tu tiempo, tu energía y tus límites son negociables. Y hay personas que, consciente o inconscientemente, responden a ese mensaje, aprovechándose. El estoicismo nunca promovió la sumisión. Al contrario, para los estoicos, la verdadera fuerza era interna y se manifestaba en la capacidad de gobernarse a uno mismo. Quien no se gobierna, termina siendo gobernado por las expectativas ajenas. Y cuando eso ocurre, el respeto se erosiona, no porque los demás sean crueles, sino porque tú dejaste de marcar el terreno. Cargar siempre con responsabilidades ajenas termina agotándote, pero también cambia la forma en que te tratan. Empiezan a exigirte en lugar de pedirte, a molestarse cuando no estás disponible, a reaccionar con sorpresa, incluso con enojo, el día que dices no. Y ese momento es revelador, porque deja claro que no te veían como igual, sino como recurso. Decir no no te vuelve duro, te vuelve claro. Establecer límites no es confrontación, es autorrespeto. Cuando empiezas a cuidar tu espacio, algo se reordena. Algunas personas ajustan su conducta, otras se alejan, y ambas cosas son información valiosa, porque el respeto auténtico surge de cómo te tratas a ti mismo, no de cuánto te sacrificas. Los estoicos lo sabían. La dignidad se fortalece con autodisciplina, con la capacidad de elegir tus actos sin miedo a la desaprobación. Cuando te sostienes con firmeza, tu amabilidad deja de ser interpretada como debilidad y se convierta en lo que siempre debió ser, una expresión de fuerza consciente, no una puerta abierta para que otros crucen sin permiso. Solo te buscarán cuando necesiten algo. Al principio no lo notas. Las conversaciones siguen siendo amables, los mensajes llegan, las sonrisas están ahí. Pero con el tiempo aparece un patrón incómodo. El teléfono suena cuando hay un problema, cuando alguien necesita un favor, cuando algo se ha complicado. Y en los momentos de calma, de celebración, de simple disfrute, tu presencia ya no es tan necesaria. Sin darte cuenta, tu rol queda definido, no como amigo, no como compañía, sino como solución. Te conviertes en alguien útil, pero no necesariamente querido. Y eso duele de una forma particular, porque no es un rechazo directo, es una exclusión silenciosa, una sensación de estar siempre disponible para lo difícil, pero ausente cuando llega lo ligero. El estoicismo invita a mirar estas situaciones sin autoengaño. No todos los vínculos son iguales, y no todos los que se acercan lo hacen por las mismas razones. Cuando das sin discernimiento, cuando ayudas sin observar cómo responde el otro, terminas rodeándote de personas que valoran lo que haces, pero no quién eres, y ahí empieza la desilusión. Séneca hablaba de la amistad como algo que se construye en la reciprocidad, no en la conveniencia. Si alguien solo aparece cuando necesita algo, no es una relación, es una transacción encubierta. Y aunque aceptarlo incomode,
reconocerlo es un acto de claridad, no de amargura, porque ver la realidad tal como es te libera de expectativas falsas. Proteger tu energía no es cerrarte, es elegir mejor. No todos merecen el mismo acceso a tu tiempo, a tu atención, a tu esfuerzo. Cuando empiezas a equilibrar tu ayuda, cuando dejas de estar siempre disponible, ocurre algo interesante. Las relaciones auténticas se fortalecen y las utilitarias se disuelven solas. Y lejos de perder, ganas. Ganas espacio emocional, ganas relaciones más honestas, ganas la tranquilidad de saber que quienes se quedan no lo hacen solo por lo que pueden obtener de ti, sino por lo que compartís. Para el estoico, esa claridad es una forma profunda de paz. Atraerás solo a personas necesitadas. Cuando das sin medida, algo empieza a inclinarse. No lo notas de inmediato, pero tu entorno cambia. Las personas que se acercan a ti ya no lo hacen para compartir, sino para recibir. No buscan crecer contigo, buscan apoyarse en ti. Y poco a poco, te encuentras rodeado de historias de carencia, de dependencia, de problemas que nunca parecen resolverse. La energía que entregas constantemente comienza a debilitarse, no porque ayudar sea malo, sino porque hacerlo sin discernimiento te vacía. Los estoicos entendían que la virtud no está en el exceso, sino en el equilibrio. Cuando siempre das más de lo que puedes sostener, envías una señal silenciosa. Aquí no hay límites. Y quienes viven desde la necesidad saben reconocer ese espacio. No siempre se trata de mala intención. Muchas veces son personas atrapadas en sus propios patrones, acostumbradas a recibir sin cuestionarse. Pero también existen los oportunistas, aquellos que detectan rápidamente la falta de firmeza y se acomodan a ella. En ambos casos, el resultado es el mismo: relaciones desequilibradas donde uno sostiene y el otro descansa. La generosidad indiscriminada reduce la reciprocidad, no porque las personas no puedan dar, sino porque no se les exige hacerlo. El estoicismo invita a observar con calma. ¿Estás ayudando a alguien a fortalecerse o solo estás prolongando su dependencia? Dar sin preguntarte eso no es virtud, es desgaste. La moderación devuelve el orden. Cuando eliges a quién ayudas, cuándo y cómo, tus relaciones cambian de calidad. Empiezas a rodearte de personas que respetan tu energía, que aportan, que caminan a tu lado, en lugar de apoyarse sobre ti. Las relaciones sanas no se basan en necesidad, sino en respeto mutuo. Y en ese equilibrio, descubres algo esencial. No tienes que salvar a nadie para ser valioso. Tu presencia no está para sostener carencias ajenas, sino para compartir fortaleza. Ahí, la amabilidad deja de ser un imán para la necesidad y se convierte en un puente hacia vínculos más conscientes. Podrías caer en la adicción. Cuando das demasiado durante mucho tiempo, el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. No lo anuncian de forma dramática, lo hacen con señales pequeñas: cansancio constante, irritabilidad, una sensación de vacío que no se va ni siquiera cuando ayudas a alguien más. Es el desgaste silencioso de haber estado siempre para otros, sin estar realmente para ti. El estoicismo enseña que nada que se vacía sin reponerse permanece estable. Cuando entregas energía emocional sin descanso, buscas inconscientemente una forma de compensación, algo que alivie, aunque sea por un momento, la tensión acumulada. Y es ahí donde aparece el riesgo, no como una debilidad moral, sino como una respuesta humana al agotamiento. Algunos buscan refugio en la comida, otros en el alcohol, en el juego, en el consumo constante de estímulos que distraigan, no porque quieran perder el control, sino porque nunca se permitieron detenerse, porque ignoraron las señales internas que les pedían equilibrio, porque confundieron sacrificio con virtud. Marco Aurelio insistía en la moderación como una forma de protección, no solo frente a los excesos evidentes, sino frente a los que nacen del descuido de uno mismo.
Cuando no escuchas tu propio cansancio, cuando normalizas sentirte drenado, te vuelves vulnerable a patrones que prometen alivio rápido y cobran un precio alto. Aquí la autoconciencia es clave. Escuchar a quienes te rodean cuando te señalan que estás cambiando, observar tus propios impulsos sin juicio, preguntarte con honestidad si estás buscando placer para llenar un vacío que tú mismo creaste al olvidarte de ti. Para el estoico, reconocer esto no es fracaso, es lucidez. La moderación vuelve a ser el ancla. Cuidar tu energía, poner límites, decir no a tiempo, no solo protege tus relaciones, protege tu salud. El autocontrol no es represión, es dirección. Y cuando te das permiso de vivir con equilibrio, descubres que no necesitas huir de ti mismo porque ya no te estás abandonando. Despertarás sospechas. No siempre la amabilidad es recibida como uno espera. En un mundo acostumbrado a la desconfianza, a los intercambios ocultos y a las segundas intenciones, la bondad genuina puede resultar incómoda. Algunas personas no la interpretan como virtud, sino como estrategia. Se preguntan qué quieres, qué esperas, qué hay detrás de ese gesto que no parece pedir nada a cambio. Esto puede sorprenderte. Tú sabes desde dónde actúas, pero los demás solo ven desde su propio marco mental. Y quien está acostumbrado a manipular, sospecha de quien no lo hace. Quien vive desde el cálculo, desconfía de la espontaneidad. No porque tu intención sea dudosa, sino porque su mirada está teñida por su propia experiencia. Los estoicos eran claros en este punto. No puedes controlar cómo te perciben, solo puedes controlar cómo vives. Cuando empiezas a preocuparte por aclarar, justificar o explicar constantemente tu amabilidad, vuelves a poner tu paz en manos ajenas, y ese es un precio demasiado alto por algo que nace de tu carácter. Vivir según tus valores requiere firmeza, coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Con el tiempo, esa coherencia construye una reputación silenciosa, mucho más sólida que cualquier explicación. No necesitas convencer a nadie de que eres íntegro. La constancia lo hace por ti. Habrá quien sospeche, habrá quien malinterprete, y está bien. El estoicismo no busca aprobación, busca alineación interna. Cuando actúas desde la virtud y con límites claros, la amabilidad deja de parecer ingenua y se convierte en una expresión de carácter. No para agradar, no para demostrar, sino porque así eliges vivir. Y en ese punto ocurre algo liberador. Ya no necesitas que todos entiendan tu forma de ser. Te basta con saber que es honesta, que es tuya, que no nace del miedo ni de la necesidad, sino de una decisión consciente. Ahí incluso la sospecha ajena pierde su peso. Estrategia 1. Escucha tus sentimientos. Antes de cambiar la forma en que das, primero necesitas detenerte y mirarte a ti mismo. No con juicio, sino con atención. Esa incomodidad que sientes después de decir sí una vez más, esa sensación de agotamiento que se arrastra al final del día, no son accidentes. Son señales claras de que algo dentro de ti está pidiendo atención. El estoicismo nos recuerda que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Cuando te sientes frustrado, usado o drenado, no lo ignores, no lo tapes con excusas ni con un «es mi deber ayudar». Escucharte es un acto de conciencia, un primer paso para proteger tu energía sin dejar de ser amable. Porque si no reconoces tus límites internos, terminarás sacrificando tu bienestar en nombre de los demás. Reflexiona. ¿Qué emociones aparecen después de ayudar? ¿Te sientes ligero o pesado? ¿Contento o resentido? Esa distinción es crucial. La virtud no está en dar hasta agotarte, sino en dar desde un lugar de equilibrio. Cada sensación incómoda
es un aviso, un faro que te indica cuándo detenerte, cuándo decir basta y cuándo redirigir tu ayuda de manera más consciente. Escucharte no significa volverte egoísta, significa ser consciente de tu capacidad de dar, de tu propio ritmo, de tu propia vida. Los estoicos lo entendían. Solo al reconocer lo que sentimos, podemos actuar con sabiduría. La amabilidad sin autoconciencia es un terreno fértil para el agotamiento. La amabilidad con conciencia es un acto de libertad. Estrategia 2. Pierde el miedo a la palabra no. Decir no puede parecer un acto simple, pero tiene un poder transformador. No se trata de rechazo ni de crueldad, sino de reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz mental son valiosos. Cuando siempre dices sí por miedo a decepcionar, te conviertes en rehén de las demandas ajenas y tu amabilidad deja de ser un acto consciente para convertirse en obligación silenciosa. Los estoicos nos enseñan que la libertad reside en la autodisciplina y en la capacidad de elegir. Decir no no es egoísmo, es un ejercicio de control sobre tu vida. Cada vez que aceptas todo, sacrificas un poco de ti mismo y con el tiempo, ese desgaste se acumula hasta volverse evidente en cansancio, irritación y resentimiento. Practicar el no requiere valentía y práctica. Al principio puede sentirse incómodo, incluso provocar culpa, pero al sostener tu posición con calma y claridad, te das cuenta de que no estás rechazando a la persona, sino delimitando lo que puedes dar sin comprometer tu bienestar. Negarte de manera consciente es, paradójicamente, un acto de generosidad. Proteges tu energía para poder dar cuando realmente importa. Cuando empiezas a decir no de manera estratégica, descubres un equilibrio inesperado. La gente aprende a respetar tus tiempos y tus límites, y tus actos de ayuda vuelven a ser voluntarios, genuinos y sostenibles. Así, tu amabilidad deja de ser un peso y se convierte en una expresión de tu carácter y de tu libertad interior. Estrategia 3. Respeta tu tiempo y tu espacio. A veces creemos que la generosidad exige disponibilidad absoluta, que estar siempre presentes es la prueba de nuestra bondad. Pero la verdad es que tu tiempo y tu espacio son los cimientos sobre los que descansa todo lo demás. Si no los proteges, cualquier acto de amabilidad se vuelve frágil, porque lo que das sin límite termina desgastándote. El estoicismo nos recuerda que cuidar de uno mismo no es un lujo, sino una responsabilidad. Reservar momentos para ti, atender tus propias necesidades y establecer espacios de tranquilidad no significa abandonar a los demás. Significa poder estar entero cuando eliges estar presente. Porque solo desde la integridad interna puedes ofrecer algo genuino a quienes te rodean. Cuando respetas tu tiempo, aprendes a priorizar lo que realmente importa. Cada acto de ayuda se convierte en consciente y valioso, no en automático ni por hábito. El descanso, la reflexión y los límites claros son aliados de la amabilidad, no su contrario. Sin ellos, das fragmentos dispersos de ti mismo, nunca tu presencia completa. Además, al marcar tu espacio, enseñas a los demás a respetarlo. No es una confrontación, es coherencia. Quien comprende que tu tiempo tiene valor, empieza a valorar también tu contribución. Y, curiosamente, al proteger tu espacio personal, tu capacidad de dar se multiplica. Das desde la abundancia, no desde la escasez. El estoicismo nos invita a ver cada límite como un acto de sabiduría, porque solo cuando nos cuidamos podemos sostener relaciones auténticas, ayudar sin agotarnos y vivir con la serenidad que surge de actuar en armonía con nuestros propios valores. Estrategia 4. Identifica a los vampiros energéticos.
No todas las personas que te rodean buscan tu bienestar. Algunas parecen necesitar tu ayuda constantemente, pero nunca muestran intención de cambiar, de mejorar o de corresponder. Estas personas no buscan apoyo mutuo, buscan un refugio donde drenar su energía. Y si no prestas atención, terminarás cargando con su peso sin darte cuenta. El estoicismo nos enseña a observar con claridad y sin juicio. No se trata de culpar ni de resentirse, sino de discernir quién merece tu tiempo y quién no. La queja constante, la falta de responsabilidad, la incapacidad de asumir consecuencias son señales claras. Ayudar a alguien que no quiere cambiar es tan inútil como llenar un recipiente con agua que tiene agujeros. Tu esfuerzo se pierde y tu bienestar se erosiona. Aprender a identificar a estos vampiros energéticos es un acto de autocuidado, no de egoísmo. Al distanciarte, no estás abandonando la virtud, estás protegiendo tu capacidad de actuar con sabiduría. La energía que conservas puede ser usada para relaciones que sean equilibradas, recíprocas y significativas. El discernimiento no solo te protege, también enseña. A quienes intentan aprovecharse se les muestra que la generosidad tiene límites. A ti mismo te recuerda que tu tiempo y tu fuerza no son infinitos y que preservar tu integridad es la base para poder dar de manera auténtica. Porque al final, la verdadera calidez no consiste en sostener a todos, sino en sostener aquello que realmente merece tu atención. Y al hacerlo, tu energía se convierte en poder, tu generosidad en virtud y tus relaciones en espacios de respeto y crecimiento mutuo. La virtud, como enseñaban los estoicos, siempre reside en el equilibrio. Dar poco puede parecer egoísmo, dar demasiado, agotamiento. La verdadera maestría está en encontrar ese punto medio donde la generosidad no erosiona tu energía, donde la bondad no sacrifica tu paz, donde la ayuda no se convierte en una carga silenciosa. La palabra no deja de ser un rechazo y se transforma en una herramienta de protección, un límite que respeta tu tiempo, tu espacio y tu integridad. Escuchar tus emociones, discernir a quién ayudar, establecer límites y cuidar de ti mismo son actos de sabiduría y libertad, no de egoísmo. Cuando aprendes a dar desde la conciencia y no desde la obligación, descubres algo profundo. La amabilidad se vuelve sostenible, auténtica y poderosa. Y paradójicamente, cuanto más te respetas a ti mismo, más genuina y apreciada se vuelve tu presencia para los demás. Porque al final, el equilibrio no solo preserva tu energía, preserva tu vida, tu identidad y tu capacidad de vivir con serenidad, claridad y propósito. Encontrar ese punto medio es la esencia del estoicismo aplicado a la vida cotidiana. Actuar con virtud sin perderte a ti mismo en el camino. Dicen que las mañanas hablan, que antes incluso de abrir los ojos hay una especie de susurro interno que te dice cómo será el día, pero pocas veces lo escuchamos. Nos levantamos con el piloto automático encendido, arrastrados por la prisa, empujados por el ruido, saltando de una notificación a otra como si nuestra mente fuera una cuerda tensa que cualquiera puede alar sin permiso. Sin embargo, basta un instante, uno solo, para cambiar la dirección completa del día. Lo descubrí una mañana en la que todo parecía torcido. Un mensaje molesto, un pendiente urgente, un pensamiento intruso que anunciaba tormenta. Y en medio de ese caos silencioso, hice algo extraño. No reaccioné. Respiré. 3 veces, lentas, profundas, como si el mundo entero se redujera a ese pequeño espacio entre el aire que entra y el aire que sale. Allí entendí algo que los antiguos estoicos ya sabían. La sabiduría no está en lo que ocurre afuera, sino en ese diminuto espacio que existe antes de responder, ese espacio que casi nunca habitamos. Y es curioso,
porque no se trata de grandes filosofías ni de rituales complicados. A veces, sentirte mejor cada día no depende de un cambio drástico, sino de pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que, repetidos con intención, se convierten en una especie de armadura interna. Hábitos simples, casi invisibles, que transforman tu manera de respirar, de mirar, de decidir. Hábitos que te devuelven el control del día, incluso cuando el mundo parece empujar en tu contra. Hoy quiero llevarte por esos pequeños rituales que pueden acompañarte desde que despiertas hasta que el día se apaga. No como una lista que tengas que memorizar ni como un manual rígido, sino como un viaje íntimo a través de momentos cotidianos que quizás ya vives, pero que pueden tomar un nuevo significado si los miras desde la calma estoica. Imagina que caminamos juntos por tu propio día, observando dónde se esconde la serenidad, dónde nace la claridad, dónde se fortalece tu mente sin esfuerzo, simplemente permitiendo que cada hábito se revele suavemente, uno tras otro, como si fueran puertas que se abren hacia una forma distinta de estar en el mundo. Y así, sin prisa, sin expectativas, comienza este recorrido por 10 hábitos simples que pueden ayudarte a sentirte mejor cada día. Hábitos que no te exigirán ser alguien diferente, sino recordar quién eres cuando el ruido se apaga. Imagina que estás a punto de responder un mensaje que te irrita. Los dedos ya están tensos sobre la pantalla, el pulso un poco más rápido, la mente buscando justificar la reacción inmediata. Y justo ahí, antes de que el impulso tome el control, haces lo que casi nadie hace. Detienes el mundo por un segundo. Tomas aire, lento, como si tu cuerpo necesitara recordarte que sigues aquí, que sigues a cargo. La primera respiración afloja un poco la tensión. La segunda aclara lo que parecía urgente. La tercera te regresa a ti mismo. Es increíble cómo 3 simples inhalaciones pueden cambiar por completo la forma en que ves lo que tienes delante. Los estoicos lo sabían bien. Entre el impulso y la acción existe un espacio diminuto donde vive toda tu libertad. Ese instante en el que puedes preguntarte, sin prisa y sin drama, si lo que te inquieta realmente depende de ti. Y cuando la respuesta es sí, notas cómo la calma afila tu mente y te permite actuar con intención, en lugar de reaccionar por inercia. Y cuando la respuesta es no, cuando descubres que no tienes control sobre el resultado, la opinión, el gesto o la tormenta, aparece esa extraña sensación de alivio que llega cuando sueltas lo que no te pertenece. Esa pausa consciente no es un lujo, es una forma de volver a ti cada vez que el mundo intenta arrastrarte. Es tu recordatorio de que dominar la respiración es en realidad dominar la mente. Hay algo casi sagrado en esos segundos que siguen justo después de abrir los ojos, cuando el día todavía no te exige nada y tu mente está desnuda, sin defensas, sin ruido. Marco Aurelio decía que cada mañana anticipaba las dificultades que encontraría, no para amargarse el día, sino para prepararse para él, como quien afila la espada antes de la batalla. Y tú puedes hacer lo mismo sin convertirlo en un ritual elaborado. Basta con no lanzarte de inmediato al teléfono, con resistir unos instantes la tentación de entregar tu atención al mundo antes de entregártela a ti. Imagina que te sientas en la orilla de tu cama o que te quedas recostado unos segundos más y simplemente escribes 3 intenciones para el día. No metas tareas ahí, no pongas metas, no escribas listas que te encadenen. Piensa más bien en actitudes. Serenidad, por ejemplo, para no dejarte arrastrar por el caos. Cuidado de tu energía, para no regalarte a todo lo que te pide algo. Gratitud, para empezar el día desde la abundancia y no desde la carencia. Y mientras las escribes, visualizas cómo quieres sostenerte a lo largo del día, cómo quieres responder, cómo quieres caminar entre los ruidos del mundo sin que el ruido entre en ti. Esa escena, tan simple y tan breve, es una especie de brújula matutina que orienta tu estado interno antes de que empiece la tormenta. Porque cuando tú eliges tu actitud antes de que el día elija por ti,
todo lo que viene después encuentra un corazón más preparado. A veces la mente parece una habitación llena de objetos tirados por el suelo. Preocupaciones aquí, pendientes allá, pensamientos ajenos ocupando espacio que nunca les diste permiso para usar. Y caminas entre todo eso como quien intenta no tropezarse, sin darte cuenta de que la mayor parte del desorden ni siquiera te pertenece. Por eso este hábito es casi como encender una linterna en medio de esa habitación mental. No se trata de iluminarlo todo, sino de dirigir la luz hacia lo esencial. Imagina que tomas una hoja y dibujas 2 columnas, no como un ejercicio técnico, sino como un acto de sinceridad contigo mismo. En un lado, colocas lo que te preocupa, en el otro, lo que realmente puedes controlar. Y mientras escribes, comienzas a notar algo que siempre estuvo ahí pero no habías querido ver. La mayoría de tus ansiedades viven en la columna equivocada. Te has estado haciendo responsable de cosas que nunca fueron tuyas. Y cuando lo ves claramente, cuando tu mente deja de cargar el peso de lo incontrolable, aparece un alivio casi silencioso, como si hubieras soltado una maleta que llevabas arrastrando sin saberlo. Ese momento de claridad te recuerda que el enfoque es como una linterna. Si intentas iluminar demasiadas cosas a la vez, no ves nada con nitidez. Pero cuando estrechas el haz de luz, cuando eliminas lo que no importa, como diría James Clear, el bienestar deja de ser una búsqueda agotadora y se convierte en una consecuencia natural. Descubres que no tienes que sostenerlo todo, no tienes que estar en todas partes, no tienes que resolver el universo, solo tienes que elegir dónde pones tu mente y soltar el resto. Así, cada vez que te encuentres disperso, vuelves a esa simple división, no como un ejercicio más, sino como un recordatorio de que tu paz comienza donde termina tu necesidad de controlarlo todo. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que haces, sino de lo que esperas. Esperas reconocimiento, resultados rápidos, validación, aplausos silenciosos, y cuando no llegan, algo dentro de ti se aprieta como si hubieras fallado en algo esencial. Pero imagina por un instante que puedes moverte por el mundo sin esa carga, sin la necesidad constante de que lo externo confirme tu valor. Imagina que haces lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin mirar de reojo si alguien lo nota. Así vivían los estoicos, enfocados en el proceso, no en la recompensa. Epicteto lo resumió de forma tan simple que casi duele por lo cierto que es. No busques que las cosas ocurran como quieres, acepta que ocurran como deben. Esa frase, que parece dura al principio, es en realidad una puerta enorme hacia la libertad. Porque cuando sueltas la obsesión por el resultado, algo dentro de ti se afloja. Dejas de correr detrás de metas que parecen sandalias en la arena, siempre escapando un poco más. Empiezas a disfrutar del acto mismo de hacer, de crear, de intentar. Y curiosamente, cuanto más sueltas el resultado, más creces. Ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la coherencia. Ya no dependes de la mirada del otro, sino de tu propio sentido de propósito. El mundo moderno está obsesionado con el éxito visible, con métricas, con números, con pruebas de que vales. Pero tú puedes elegir un camino más tranquilo y, paradójicamente, más poderoso. Confiar en que tu tarea es poner lo mejor de ti en cada acción y dejar que las cosas sigan su curso natural. Esa es la fortaleza que nace cuando ya no persigues el resultado, sino que te conviertes en la clase de persona capaz de sostener el proceso. Hay días en los que caminas como si todo te faltara, como si hubiera una sombra constante recordándote lo que no tienes, lo que no llegó, lo que salió distinto a lo que imaginabas. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la carencia, como si la vida te debiera algo. Pero cuando miras con ojos estoicos, descubres una verdad que cambia por completo la manera en que respiras. Cada día es un préstamo, no una garantía. Nada de lo que tienes, ni las personas, ni las oportunidades,
ni siquiera tu propio tiempo está asegurado. Y lejos de ser una idea triste, es una invitación poderosa a despertar. Imagina que comienzas el día reconociendo que incluso lo difícil forma parte del regalo, que agradeces lo que fluye con facilidad, pero también lo que te exige más de lo que querías dar, porque ambos caminos, el suave y el áspero, moldean la persona que estás llegando a ser. La gratitud lúcida no es cerrar los ojos a lo que duele, sino abrirlos del todo para ver que incluso en lo incómodo hay algo que puede enseñarte. Cuando agradeces con sinceridad, la queja pierde su fuerza, se deshace como un nudo que ya no tiene sentido. Y de pronto, notas cómo tu mente cambia de estación, de la falta a la abundancia, del no es suficiente al ya hay mucho aquí. Esa pequeña transformación interna te devuelve una serenidad que no se compra ni se finge. Es un cambio sutil pero profundo. Ya no miras lo que te falta, miras lo que ya es. Y desde ahí, el mundo se vuelve menos pesado, menos exigente, menos hostil. Empiezas a caminar con un corazón más ligero, no porque todo esté perfecto, sino porque has decidido honrar lo que tienes mientras lo tienes. Y ese gesto, tan simple y tan humano, es uno de los actos más poderosos que puedes practicar cada día. Hay momentos en el día en los que sientes que todo te tira hacia afuera. Mensajes, notificaciones, voces, pendientes, expectativas. Es como si tu atención fuera una cuerda que el mundo estira sin preguntar si aún te queda algo para ti. Y sin darte cuenta, pasas horas enteras sin un solo minuto de silencio verdadero. Pero imagina que, en medio de todo ese ruido, decides retirarte un instante. No a un lugar lejano ni a una montaña aislada, sino a un pequeño refugio que siempre ha estado contigo. 5 minutos de pausa, sin pantallas, sin estímulos, sin exigencias. Solo tú, solo tu respiración, solo tu mente al desnudo. Al principio puede sentirse extraño, como si el silencio fuera demasiado amplio. Los pensamientos aparecen uno detrás de otro, inquietos, ruidosos, intentando convencerte de que debes seguir corriendo. Pero si no los empujas, si no los juzgas, si simplemente los observas pasar como nubes que no se quedan, empiezas a notar algo que siempre estuvo ahí. Tú no eres ese torbellino de ideas, eres quien las mira, eres ese espacio quieto, profundo e incorruptible. Y en ese pequeño retiro diario, en esa pausa consciente, emerge una claridad que ninguna pantalla puede darte. El silencio se convierte en un espejo amable que te recuerda quién eres cuando no estás reaccionando a nada. Con el tiempo, este hábito se vuelve una especie de visita diaria a ti mismo. Un recordatorio de que no necesitas desaparecer para encontrar paz. Solo necesitas permitirte unos minutos de quietud para que tu mente pueda respirar. Y al regresar al mundo, vuelves distinto, más centrado, más ligero, más tú. Ese pequeño retiro, tan breve y tan íntimo, tiene la capacidad de recalibrar toda tu energía sin que nadie lo note, excepto tú. Hay algo especial en la forma en que el día se apaga. Cuando las luces bajan, cuando el ruido se calma, cuando el mundo deja de pedirte cosas, aparece un espacio que pocas veces aprovechamos. La mayoría llega a la noche agotada, con la mente todavía corriendo detrás de lo que no se hizo o lo que salió mal. Pero los estoicos tenían un ritual distinto. Transformaban la noche en un momento sagrado de claridad. Imagina que, justo antes de dormir, te quedas unos minutos a solas contigo, sin pantallas, sin prisas, mirando tu día como si fuera una historia que alguien más te está contando. No para juzgarte, sino para comprenderte. En ese silencio suave, te haces 3 preguntas que funcionan como una brújula interna. Te preguntas qué hiciste bien, y al hacerlo, reconectas con tu valor, con tus decisiones acertadas, con ese gesto amable que quizás ni recordabas, pero que habló bien de ti.
Luego te preguntas qué puedes mejorar mañana, no desde la culpa, sino desde la voluntad tranquila de crecer un poco más. Y finalmente te preguntas qué debes soltar, qué carga innecesaria arrastrarías al día siguiente si no la dejas aquí, en este cierre íntimo. Esa última pregunta especialmente es como vaciar los bolsillos antes de dormir. Te libera del peso que no necesitas llevar a la cama. La reflexión nocturna no pretende convertirte en alguien perfecto, sino en alguien consciente. Alguien que entiende que los errores no son muros, sino puertas, que cada día ofrece un aprendizaje distinto, que evolucionar no requiere grandeza, sino honestidad. Y poco a poco, noche tras noche, descubres que esta práctica simple transforma tu relación contigo mismo. Te vas a dormir más ligero, más en paz, con la sensación de que incluso lo difícil del día tuvo un propósito. Porque quien reflexiona, crece, y quien crece, descansa mejor. A veces sientes que tu vida se ha ido llenando de cosas que no recuerdas haber elegido. Objetos que ya no usas, compromisos que aceptaste por inercia, relaciones que consumen más de lo que ofrecen, tareas que te roban energía sin devolverte sentido. Y avanzas cargando todo eso como si fuera normal, como si llevar peso fuera una forma inevitable de existir. Pero hay un instante, pequeño pero revelador, en el que te atreves a preguntarte qué pasaría si comenzaras a quitar capas, si empezaras a liberar espacio, si te dieras el permiso de quedarte solo con lo esencial. Ese gesto, tan simple en apariencia, es un acto profundo de libertad. Imagina que miras tu vida con ojos nuevos, como si entraras en una habitación que quieres volver habitable. Empiezas a dejar ir objetos que no usas, tareas que no te pertenecen, compromisos que drenaban tu tiempo, personas que absorben tu paz. Y mientras lo haces, notas un fenómeno curioso. Cuando todo importa, nada importa. Pero cuando eliges con intención, lo valioso empieza a brillar. La simplicidad voluntaria no se trata de tener menos por obligación, sino de quedarte con lo que sostiene tu bienestar, con lo que te hace crecer, con lo que te recuerda quién eres cuando no estás escondido detrás del exceso. Poco a poco descubres que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en desprenderte, que la libertad no nace cuando tienes más, sino cuando dejas de ser esclavo de lo innecesario. Cada cosa que sueltas es un acto de afirmación. Un esto ya no me sirve, un esto ya no me define, un esto ya no quiero cargarlo. Y al final, cuando te quedas solo con lo esencial, aparece una versión más ligera, más auténtica, más honesta de ti mismo. Porque lo esencial nunca fue lo que tenías en las manos, sino lo que permanecía en tu interior cuando lo demás se iba. Hay algo profundamente humano en esos gestos que nadie ve, en esas acciones silenciosas que no buscan aplausos ni medallas ni un lugar destacado en la memoria de otros. Vivimos en un mundo que convierte cualquier acto en un escenario, que mide el valor por la cantidad de ojos que lo observan, que confunde bondad con espectáculo. Pero el servicio verdadero, ese que transforma tanto al que da como al que recibe, ocurre lejos de la luz. Imagina que caminas por tu día con la intención de ayudar sin que nadie lo note. Una palabra amable que evita una caída emocional, una mano que sostiene un pequeño peso ajeno, una sonrisa que desarma un mal momento. Son gestos mínimos, casi invisibles, pero el alma los reconoce. Ese servicio silencioso te recuerda que no estás separado de los demás, que la unidad humana no es una idea filosófica, sino una vivencia diaria. Cuando ayudas sin esperar nada, tu corazón se ensancha un poco, como si encontrara su forma natural. Séneca lo decía de manera irrefutable: ningún bien es bueno si no es compartido. Y no hablaba de grandes donaciones ni actos heroicos. Hablaba de este tipo de bondad cotidiana, discreta, honesta, esa que no se anuncia, esa que no se publica, esa que nace de un respeto profundo por la humanidad que todos compartimos. Con el tiempo,
Este hábito te cambia de un modo muy particular. Descubres que dar sin testigos te protege del ego y te acerca a la esencia, que hacer el bien en silencio te devuelve una sensación de propósito que nada externo puede igualar. Y empiezas a ver que, en realidad, todas esas pequeñas acciones son como semillas. Algunas germinan en otros, otras germinan en ti. Pero todas, absolutamente todas, dejan el mundo un poco más amable de lo que lo encontraste. Y eso, aunque nadie lo vea, siempre importa. Hay momentos en los que la vida te coloca frente a algo que simplemente no puedes cambiar. Una pérdida, una traición, un giro inesperado. Una situación que se escapa de tus manos aunque aprietes los puños con todas tus fuerzas. Y ahí, justo ahí, aparece un conflicto silencioso dentro de ti. Una parte quiere pelear contra lo inevitable, aferrarse, exigir respuestas. La otra, más sabia pero más suave, te invita a soltar. La aceptación radical no es resignación ni rendición. Es ese acto valiente de mirar lo que es tal como es, sin adornos, sin resistencia, sin historias añadidas. Es comprender que hay cosas que llegan para moldearte, incluso cuando preferirías que no hubieran tocado tu puerta. Marco Aurelio lo dijo de una forma que parece escrita para estos tiempos. Ama lo que te sucede, porque está hecho para ti. Cuando lees esa frase por primera vez, puede parecer imposible, casi injusta, pero cuando la vives, descubres que no significa amar el dolor, sino amar la transformación que puede nacer de él. Es darte cuenta de que la paz no aparece cuando todo sale como quieres, sino cuando tú dejas de pelear con lo que ya ocurrió. La aceptación es un puente invisible que te lleva del sufrimiento inútil a la serenidad lúcida. Imagina que cada situación difícil es una piedra colocada en tu camino. Puedes patearla, maldecirla, intentar moverla con rabia, o puedes observarla, comprender su presencia, y desde esa comprensión, elegir cómo avanzar. Y en ese instante, algo se libera dentro de ti. El dolor se convierte en propósito, la resistencia en entendimiento, la frustración en crecimiento. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más amplio, más consciente, más capaz de sostener lo inevitable sin romperte. Aceptar no es abandonar el deseo de mejorar tu vida, es dejar de luchar contra lo que ya es para poder usar tu energía en lo que aún puede ser. Cuando miras todo lo que has recorrido en este episodio, te das cuenta de que no se trata de 10 hábitos aislados, sino de una forma distinta de habitar tus días. Es como si hubieras ido recogiendo pequeñas llaves, cada una capaz de abrir una puerta hacia una versión más serena, más consciente, más fuerte de ti mismo. Y quizá, sin darte cuenta, mientras escuchabas cada historia, cada imagen, cada reflexión, algo dentro de ti comenzó a moverse, a ordenarse, a respirar un poco más libremente. Porque al final, el estoicismo no es una teoría antigua guardada en un libro, es un modo de caminar por la vida con intención, con presencia, con una especie de dignidad tranquila que no depende del caos exterior. Imagina que mañana despiertas y decides aplicar solo una de estas ideas, una pausa consciente, una intención matutina, un momento de silencio, un acto amable que nadie verá, o simplemente la decisión humilde de aceptar lo que ya es. No necesitas transformarlo todo de golpe, basta con un gesto, uno pequeño pero real, para que la dirección comience a cambiar. Los estoicos no buscaban perfección, buscaban progreso. Y tú, al escuchar y permitir que estas palabras resonaran en ti, ya has dado ese primer paso. La invitación, entonces, no es a hacer más, sino a vivir mejor, a construir desde dentro aquello que el mundo no puede darte, a convertir cada día en un terreno fértil para la claridad, la intención y la calma, a recordarte que estás en camino,
que estás creciendo, que cada hábito practicado con conciencia es una forma de honrarte. Y si algo queda resonando después de este episodio, que sea esto: la vida se siente distinta cuando eliges vivirla despierto.